Bueno, derivadas de funciones implícitas. Bueno, esta es otra forma de derivar, ¿sí? Que se suma. Y justamente la única diferencia que tiene a las derivadas que venimos calculando hasta ahora, o sea, en análisis 1 vimos derivadas, en análisis 2 arrancamos con derivadas parciales, vimos lo que son las derivadas direccionales, vimos en el curso 2K8, perdón, en el 2K10, lo que serían las derivadas de funciones implícitas, ¿sí? Y hoy vamos, perdón, vimos lo que eran las derivadas de funciones compuestas, ¿sí? Y ahora se agregan las derivadas de funciones implícitas, que vendría a ser una forma de derivar sin tener que escribir la forma explícita de la función. Es decir, hasta ahora siempre hemos trabajado con funciones o campos escalares que estaban escritos de forma explícita. ¿Qué significa de forma explícita? Que yo veía cuál era la variable dependiente, en el caso de los campos escalares era z, y cuáles eran nuestras variables independientes. ¿Sí? En nuestro caso, en el campo escalar genérica con el que siempre estamos trabajando, X e Y son las independientes. Pero hoy vamos a trabajar con este tipo de expresión de las funciones, es decir, una función donde no podemos ver cuál es la variable dependiente y cuáles son las independientes. ¿Por qué? Porque toda la expresión está igualada a cero, es decir, todas las variables están de un mismo lado de la igualdad, ¿sí? Cuando esto ocurre, la función o la forma en la que se escribe la función es la forma implícita, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay muchas veces que nosotros o es complejo o simplemente es un paso más, ¿sí? No hace falta que llevemos a la forma explícita para poder derivar, sino que podemos obtener las mismas derivadas trabajando con su forma implícita, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a ver es justamente obtener las mismas derivadas parciales que obteníamos de acá, o inclusive la misma derivada cuando tenemos una función escalar que tiene una sola variable independiente, ¿sí? Pero sin tener que llevarlo a su forma explícita, ¿sí? Y vamos a arrancar obviamente por el primer caso, que es justamente una función escalar, una función de una sola variable independiente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es obtener la derivada que ustedes vieron en análisis 1, pero no desde la forma explícita, sino desde la forma implícita, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos esta función, ¿sí? Y fíjense que es una función implícita que tiene solamente dos variables. En este caso, una es la dependiente y otra es la independiente, ¿sí? Esta función es una función que está en el plano XY, ¿sí? Y en uno de sus ejes, o sea, uno de los ejes del plano XY, vendría a ser la variable dependiente. Entonces, vamos a suponer que tenemos esta función, ¿sí? Una función escalar. Vamos a suponer un punto, ¿sí? Y vamos a decir, para poder obtener las derivadas, o mejor dicho, la derivada, porque en este caso una sola es la variable independiente y la otra es dependiente, por lo tanto se obtiene una sola derivada, ¿sí? Entonces, para obtener la derivada desde la función implícita, en principio necesito que la función valuada en el punto sea igual a cero, es decir, que se cumpla la condición de igualdad en este punto, ¿sí? O sea, cuando yo reemplazo este punto en la función, se tiene que dar la igualdad. La segunda condición es que podamos obtener derivadas a las cuales vamos a llamar derivadas parciales. ¿Por qué? Porque como lo vamos a obtener desde esta expresión, pareciera que fueran las derivadas parciales, ¿sí? De la función implícita, tienen que existir y ser continuas en el punto, ¿sí? A donde quiero calcular la derivada. Y la tercera condición, y súper necesaria, es que la derivada de la función implícita, ¿sí? O sea, la derivada obtenida de acá con respecto de y, sea distinto de cero en el punto. Si esas tres condiciones se cumplen, ¿sí? Se estaría cumpliendo el teorema de existencia de derivabilidad de Cauchy-Dini, ¿sí? Y nosotros podríamos obtener la derivada de una de estas variables en función de la otra, ¿sí? En este caso, vamos a suponer que x es la variable independiente y que y es la dependiente. Por lo tanto, está esta tercera condición. Yo lo que quiero obtener es la derivada de y
con respecto de x. Y fíjense que no tiene símbolo de derivada parcial porque la analogía de esta función es que y es una función de x, ¿sí? Por lo tanto, tengo una sola derivada con respecto de x. Entonces, la derivada de esta función implícita igualada a 0, define a la variable y como una función implícita de x, es decir, esto, ¿sí? En un entorno del punto P0, y esta función es derivable y continua en P0, si se cumplen estas tres condiciones. De tal manera que nosotros podríamos obtener la derivada, esta derivada, ¿sí? A través de la función implícita, ¿sí? Y va a ser igual a menos la derivada parcial de la función, es decir, derivar esta función con respecto de x, dividido la derivada parcial de esta función con respecto de y. Por eso es súper necesario que la derivada parcial de la función implícita con respecto a la variable dependiente, es decir, esta tercera condición, sea distinto de 0 en ese punto. Porque si es igual a 0, ¿sí? Esta no se podría obtener, porque está en el denominador, ¿sí? ¿De dónde sale esto? Bueno, justamente lo que se hace, a ver si está explicado, ¿sí? Lo que se hace es diferenciar la función implícita, ¿sí? Entonces, me voy a ir un poquito para atrás, ¿sí? Entonces, yo tengo esta función implícita, ¿sí? Y quiero obtener el diferencial del diferencial de primer orden de esta función, va a ser la derivada parcial, lo podemos escribir así para que también sea lo mismo, ¿sí? La derivada parcial con respecto de x de esta función por el diferencial de x, más la derivada parcial con respecto de y de esta función por el diferencial de y. Igual al diferencial de 0 es igual a 0, ¿sí? Entonces, despejando de acá, derivada de y con respecto de x, ¿sí? O sea, este término lo llevo restando para este lado, y después divido todos los diferenciales, o divido primero todo por el diferencial de x, ¿sí? Me va a ser igual a la derivada parcial con respecto de x, dividido la derivada parcial con respecto de y, todo esto multiplicado por menos 1, ¿sí? Ok, me quedo justo acá. Y es esto justamente lo que estamos haciendo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a un ejemplo para que lo puedan ver, ¿sí? Fíjense, quiero calcular la función derivada de esta expresión, ¿sí? Esta es mi función implícita. Es una función que está igualada a 0, ¿sí? O sea, yo acá le aclaro esto, pero no hace falta que yo ponga esto, ¿sí? Ustedes verían la función escrita de esta manera. Y es una función que tiene dos variables, x e y, ¿sí? Pero para poder obtener la derivada de esta función, yo tengo que tener de alguna manera escrito el dato de cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Es decir, acá me está diciendo, obtener la derivada de esta función sí es igual a f de x. Es decir, me está dando el dato de que y es una función de x. Por lo tanto, la variable independiente acá es la x. Entonces, si tengo dos variables, ¿sí? Y yo sé que y es función de x, la única derivada que voy a poder encontrar es esta, la derivada de y con respecto de x, ¿sí? La derivada de análisis. Pero no voy a llevar esta expresión a esta forma, sino que la voy a obtener directamente de la función igualada a 0, ¿sí? Entonces, me olvido de esto, ¿sí? Y miro esto como si fuera una función de dos variables, ¿sí? Un campo escalar como los que vimos hasta ahora. Entonces empiezo a derivar, es decir, busco la derivada parcial con respecto de x y busco la derivada parcial con respecto de y, ¿sí? Que son las dos derivadas que yo podría obtener de ahí. Entonces, empezamos a derivar, ¿sí? Derivo esta primera parte con respecto de x, me va a quedar e a la x cuadrado más y al cubo, ¿sí? Por la derivada de esto, que es 2x, ¿sí? Más la derivada de esto, que va a ser 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento con respecto de x, que en este caso va a ser 2x por y al cubo, ¿sí? La derivada de la constante es igual a 0. Y ahí ya tengo la primera derivada. Vamos obviamente simplificar, ¿sí? Y nos queda así. Por otro lado, obtengo la derivada parcial con respecto de y, ¿sí? Entonces, muy similar, va a ser e a la x cuadrado más y al cubo,
por la derivada de esto que es 3i al cuadrado, ¿sí? Más 1 sobre el argumento de esto por la derivada de esto ahora con respecto de i. ¿Sí? Una vez que obtengo estas dos derivadas, ¿sí? Estas son las derivadas que yo obtengo de acá, y yo quiero esto. Entonces lo que me tengo que acordar es la expresión para obtener esa derivada. Y yo sé, por lo que vimos recién, que la derivada de i va a ser igual a menos, es un cociente cruzado, en donde la derivada de la función implícita va a ir en el numerador con respecto a la variable independiente, ¿sí? O sea, la derivada de parcial con respecto de x, dividido la derivada parcial con respecto de y, ¿sí? Entonces, en este caso justo no tengo punto, o sea que lo vamos a hacer genérico, pero la función derivada parcial con respecto a y tiene que ser distinto de 0, porque si es igual a 0, esto deja de existir, y esto me implica que no puedo obtener la derivada esta a partir de la función implícita, ¿sí? Que es la condición que explicábamos recién. Bueno, una vez que tenemos eso, agarramos, colocamos nuestras derivadas, ¿sí? Y acá es muy importante no olvidarse este signo, porque este signo vendría a ser como parte de la fórmula para obtener esto, si no, no podría obtener esta derivada, esta equivalencia, y empezamos a completar. En el numerador tiene que ir la derivada parcial con respecto de x, es decir, esta. Vamos a subir un poquito acá, para que quede un poquito más prolijo. Esto era 2 sobre x, ¿sí? Y en el denominador va a ir la derivada parcial con respecto de y. Acá me falta el 2. Acá me falta el 3. Y acá me queda 3 sobre. Una vez que tenemos esto, lo ideal es llevarlo a la mínima expresión cuando a mí me piden obtener función derivada, ¿sí? Que en este caso me pide función derivada. Y si a mí me piden directamente en el punto, en un punto determinado, valuamos en el punto, ¿sí? En este caso no me piden. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, bueno, ahora vamos a borrar y para que quede más prolijito todo lo que está puesto en el PowerPoint. Un segundito. Vamos todo. Entonces les queda la imagen del PowerPoint así. Igual después lo pueden verificar con el PDF que está cargado, ¿sí? Es bastante simple, o sea, es aplicar una fórmula nada más, ¿sí? Pero bueno, lo importante de la fórmula es acordarse cómo se aplica. Nada más que eso. Tenemos la formulita, ¿ven? Que es, yo quiero obtener esta derivada, ¿sí? Que surge justamente de esa condición, ¿sí? Esta condición de acá. Están las dos derivadas parciales y lo único que hago es reemplazar en la fórmula. Ahí fíjense que está llevado a la mínima expresión, ¿sí? Nada más que lo único que hice acá fue sacar como un denominador x e y después aplicar producto de denominadores y de extremos para poder llevarlo a la mínima expresión, ¿sí? Nada más. Pero fíjense que yo había llegado hasta acá y hoy aplicando un par de artilugios matemáticos llego a esta forma. Bueno. Y acá tenemos el caso cuando tenemos dos variables independientes. Vendría a ser ahora sí un campo escalar, ¿sí? Entonces vamos a suponer que la función genérica es z igual a f de xy, ¿sí? Esta sería la forma explícita, pero en lugar de tenerlo en forma explícita, vamos a tener de forma implícita, ¿sí? Esta forma, es decir, una función donde x, y, z
toda nuestra forma de nuestra expresión va a estar igualada a 0. Entonces, la lógica me dice que si yo tengo esta función genérica, yo de acá voy a obtener dos derivadas parciales, ¿sí? F' de x y f' de y. ¿Sí? O sea, de primer orden serían esas dos derivadas parciales. En vez de obtenerla de la forma explícita, la vamos a obtener de la forma implícita. Entonces, para eso yo necesito condiciones, ¿sí? La primera condición es que el punto en esta función, ¿sí? Cuando yo evalúe este punto en esta función, se cumpla la igualdad. Y esa es la primera condición para obtenerla en un punto, ¿no es cierto? Las segundas condiciones es que existan las funciones derivadas parciales de esta expresión, ¿sí? De la expresión, no estas, ¿sí? Porque estas son las que quiero obtener. Vamos a llamarla de otra manera para que la vamos a identificar con el símbolo de Jacobi para que no se nos mezclen, ¿sí? Entonces vamos a llamarle a esta la derivada de z con respecto de x y esta la derivada de z con respecto de y, ¿sí? Entonces, a las derivadas de la parciales de la función implícita las vamos a llamar de esta manera para que no se nos confundan con estas dos, que son las que queremos obtener, ¿sí? Entonces, las derivadas parciales de la función implícita con respecto a cada una de las variables x, y z tienen que existir y ser continuas en el punto donde quiero calcular la derivada. Y finalmente, la derivada parcial de la función implícita con respecto a la variable dependiente. ¿Cuál es la dependiente? La z, ¿sí? Tiene que existir y de querer calcularla en el punto además, que la misma en el punto tiene que ser distinto de 0. Entonces, si estas tres condiciones se cumplen, yo puedo decir que mi función implícita define la variable z como una función implícita de x y de y, alrededor del entorno al punto P0, y esta función es derivable y continua en P0. Por lo tanto, yo podría obtener sus dos derivadas de esta manera. Y fíjense que es igual, o sea, la derivada parcial con respecto de z, de z con respecto de x va a ser igual a menos, en el numerador va a ir la derivada de la función implícita con respecto de x, ¿sí? Dividido en el denominador la derivada de la función implícita con respecto a la variable dependiente que es la z. Y para obtener con respecto de y, en el numerador voy a poner la derivada parcial de la función implícita con respecto de y en el denominador con respecto de z, ¿sí? Por eso es importante que la derivada de la función con respecto de z, de la implícita, ¿sí? Sea distinto de 0. Por ejemplo, supongamos que tenemos este caso, y en este caso tenemos un punto. Entonces, yo ahora voy a pausar un ratito la grabación. ¿Sí? Veamos a ver. Entonces, acá había que calcular las derivadas. ¿Sí? Fíjense, yo acá les puse. Bien, ahí lo terminamos entonces. 16. Bueno, fíjense que yo acá les puse las tres condiciones. Esto no hace falta que lo hagan el día del parcial, pero bueno, la idea sería verificarlo, digamos, vamos a ir verificando cada una de estas condiciones, pero para que realmente esto sea una función implícita, ¿sí? La función, ¿sí? Cuando yo evalúo el punto en la función, se tiene que cumplir la condición, ¿sí? En este caso, la función en el punto es igual a 0. Bueno, ahora vamos a calcular las derivadas y la vamos a obtener en el punto para ver si realmente son continuas en el punto. Y finalmente vamos a verificar que la tercera condición, que es que la derivada parcial de la función implícita en el punto sea distinto de 0. Entonces, la derivada parcial con respecto de x les tuvo que haber dado de esa manera, ¿sí? La derivada parcial con respecto de y les tuvo que haber dado de esta manera, pero eso era bastante simple, y derivada parcial con respecto de z de la función implícita tuvo que haberles dado así. Las evaluamos en el punto, y fíjense que todas son continuas en el punto donde quiero calcular. Por lo tanto, podemos decir que esta función define a z como una función de x y de y, ¿sí? Entonces, armamos las ecuaciones, ¿sí? Y bueno, yo acá armé las funciones, ¿sí? Las derivadas parciales, las funciones derivadas parciales. No hace falta, si el ejercicio no me los pide, pero en este caso sí, me los pide, ¿sí? Funciones derivadas. Entonces, directamente, una vez que armé las funciones, evalúo en el punto.
La otra manera es si me pide directamente calcular las derivadas parciales en el punto, directamente puedo evaluarlas y armar los cocientes y también estaría correcto. Cuidado de no olvidarse los signos, ¿sí? Súper, súper importante. Un error bastante habitual, ¿sí? Bueno, evaluado les tuvo que haber quedado de esa manera. No sé cómo les habrá ido con el ejercicio, espero que bien, ¿sí? ¿Llegaron esos resultados? Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Obviamente, también puedo obtener derivadas de segundo orden, ¿sí? Entonces, quiero ver si me fui para atrás. Ahí está. ¿Podemos encontrar la derivada parcial de segundo orden con respecto, por ejemplo, de x dos veces? Sí, podemos encontrar, pero para eso necesito obtener las derivadas de primer orden, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, ¿sí? Fíjense que la derivada parcial obtenida a través de la función implícita nos dio de esta manera, ¿sí? Esta fue la función derivada parcial. Nosotros para poder encontrar la derivada de segundo orden necesitábamos derivar, ¿sí? Otra vez esta expresión con respecto de x. Eso era lo que nosotros habíamos visto en derivadas parciales. Es decir, yo obtenía de mi z genérica, ¿sí? Obtenía dos derivadas parciales. Una con respecto de x y otra con respecto de y. A esta la volví a derivar con respecto de x y de esa manera obtenía la derivada parcial con respecto de x dos veces, ¿cierto? Bueno, lo mismo estamos por hacer ahora. Yo quiero la derivada parcial con respecto de x dos veces de z. Ahora, ¿cómo lo hago? Y voy a tener que derivar la función derivada parcial que obtuve en la hoja anterior, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Acá es donde tengo que tener cuidado, con la expresión de z. ¿Por qué? Porque z es igual a esto. Por lo tanto, si yo derivo a z, ¿sí? Voy a tener que derivar esto, ¿sí? Entonces, si yo derivo esta expresión, en realidad tengo una función de x en el numerador y una función de x en el denominador, ¿sí? Por lo tanto, tendría que derivar a través del cociente, ¿sí? De funciones de x, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Perfecto. Entonces, la expresión para derivar un cociente va a ser esta. La derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que en este caso es z, por la derivada del denominador, que en este caso va a ser 1, dividido el denominador al cuadrado, ¿sí? O sea, estoy aplicando la formulita para el cociente de dos funciones de x, ¿sí? Una vez que tengo eso, ahora sí, podemos decir, me borro un poquito acá, ¿se entienda? Podemos decir, la derivada del primer orden es la que obtuve antes, que vendría a ser esta que está acá, ¿se entiende? Entonces, esa va a ser igual a z sobre x. ¿Sí? Ahora sí, trabajamos un poquito, y ahí obtenemos valuada en el punto, sé que ya directamente porque me está pidiendo valuada en el punto, ¿sí? En este caso me da 0, ¿sí? Porque se me restan estos dos valores del numerador. ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Ah? Claro, ahora solamente yo puse como expresión que quería, uy, perdón, no, fui para adelante. ¿Sí? Yo en este caso solamente quiero la derivada de segundo orden con respecto de x dos veces. Pero ustedes de tarea van a obtener la derivada cruzada, ¿sí? Cualquiera de las dos, yo en este caso expresé esta, ¿sí? La derivada de segundo orden con respecto de x y con respecto de y, y obviamente van a ser la de y dos veces, ¿sí? O sea que es muy similar a esta, nada más que van a tener que trabajar a través de, justo no la escribí, para atrás, para atrás. Entonces, para la de segundo orden con respecto de y, a ver, para la cruzada, agarran esta o esta, ¿sí? A esta o la derivan con respecto de y, o a esta la derivan con respecto de x. Y ahí obtienen una de las cruzadas, ¿sí? Y para con respecto de y dos veces, tienen que agarrar esta,
y derivarla con respecto de y. O sea, otra vez van a tener un cociente de funciones, nada más que ahora con respecto a y. Entonces va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido el denominador al cuadrado, ¿sí? Y en este caso, no lo van a tener si, por ejemplo, yo quiero derivar esto con respecto de y, ahí ya no tengo el cociente de dos funciones de y, porque x va a ser constante, ¿se entiende? Bien, entonces de tarea van a obtener las derivadas de segundo orden, ¿sí? Que faltan, ¿sí? Yo le hice una, ustedes van a hacer las otras. Bueno, y ahora se empieza a complicar un poquito más, ¿sí? Para eso, yo les armé acá una hojita, ¿sí? Con el método de Cramer, ¿sí? ¿Por qué el método de Cramer? Porque ahora vamos a tener que armar sistemas de ecuaciones de funciones implícitas. Entonces, para eso tenemos que recordar este método. ¿Se acuerdan cuando ustedes querían resolver, por ejemplo, un sistema de ecuaciones lineales? ¿Sí? Y tenían que dos incógnitas, las x y las y. Y tenían obviamente dos ecuaciones, ¿sí? Porque sí o sí necesito al menos dos ecuaciones para resolver un sistema que tiene dos incógnitas, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que este es mi sistema de ecuaciones, esta es la ecuación 1, ¿sí? Y esta es la ecuación 2, ¿sí? A1 y A2 son los coeficientes que acompañan a una de las incógnitas, que es las x, y B1 y B2 los coeficientes de la otra incógnita, que es la y, ¿sí? C1 y C2 van a ser mis términos independientes. Entonces, para poder resolver el sistema de ecuaciones, es decir, obtener las dos incógnitas x e y, yo necesitaba, por el método de Cramer, encontrar tres determinantes. Primero, el determinante del sistema de ecuaciones. Este determinante estaba formado por los coeficientes que acompañan a las incógnitas, ¿sí? A1, A2, B1 y B2. Y para que mi sistema de ecuaciones tuviera solución, este determinante tenía que ser distinto de cero, ¿sí? Y para obtener la x y la y, yo armaba el determinante de x y el determinante de y, ¿sí? El determinante de x se obtenía anulando esta columna y en la primera columna iba a poner a los coeficientes o mis términos independientes, C1 y C2 en este caso. Y en la segunda columna del determinante, ¿sí? Iban a ir los coeficientes de la otra incógnita, con sus respectivos signos, ¿no es cierto? Y lo mismo para y, nada más que para el determinante de y, anulo la columna de la y, ¿sí? Y el determinante va a estar formado por los coeficientes, la columna de coeficientes que acompañan a la incógnita x, y la otra columna, los términos independientes, también con sus respectivos signos, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenía x ahí? Dividiendo estos determinantes. Si quiero la incógnita x, voy a dividir en el numerador el determinante de x y en el denominador el determinante del sistema, ¿sí? El que tenía que ser distinto de cero. Y en el de la y, en el numerador va a ir el determinante de y y en el denominador el determinante del sistema. Bueno, de esta misma manera vamos a armar, ¿sí? Ahora sistemas de ecuaciones, pero en funciones que están definidas de forma implícita, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se acuerdan del método de Cramer? Bien. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos superficies, ¿sí? Y que están estas dos superficies, ¿sí? Definidas de forma implícita, ¿sí? Entonces vamos a llamar a una función implícita f y a la otra g, ¿sí? Estas dos funciones implícitas, fíjense, tienen tres variables independientes, tres variables cada una. No voy a decir cuáles son las independientes todavía, pero son tres variables cada una, x, y y z, ¿sí? Coinciden en eso. Y las dos están definidas de forma implícita, por lo tanto ambas están igualadas a cero, ¿sí? Tenemos dos funciones implícitas. Vamos a suponer que tenemos un punto que pertenece a ambas superficies, ¿sí? O sea que este punto, ¿qué significa? Que cuando yo evalúo el punto en las dos funciones implícitas, se cumple la igualdad,
¿sí? Entonces, puede existir una curva común a ambas definida, ¿sí?, por dos funciones, de tal manera que y es igual a f de x y que z es igual a g de x. ¿Qué significa esto? Que tanto y como z en este caso dependen de la x. Por lo tanto, ¿qué significa? La x es una variable independiente, ¿sí? Y tanto la y como la z son las variables dependientes. Es decir, tenemos dos variables dependientes, ¿sí? Pero las dos dependen de una sola variable, por lo tanto vamos a tener no derivadas parciales, sino que vamos a tener derivada de y derivada de z, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, en principio sabemos que la variable independiente es la x, ¿sí? Entonces, el sistema de ecuaciones define implícitamente a dos de las variables como función de la restante, en este caso la x. Por lo tanto, y es igual a f de x y z es igual a g de x, ¿sí? Entonces, mis dos funciones implícitas van a ser como un sistema de ecuaciones. Si yo le obtengo el diferencial, ¿sí? El diferencial a cada una de estas funciones implícitas, lo vamos a hacer para una de estas, igual que como hice en el primer caso, ¿sí? Me voy a tener la derivada parcial de la función implícita con respecto de x por diferencial de x, más la derivada parcial con respecto de y, de la función implícita por diferencial de y, más la derivada parcial de la función implícita con respecto de z por diferencial de z, ¿sí? Y esto va a ser igual a 0. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir a todo esto por el diferencial de x, ¿sí? Y de esa manera yo voy a obtener una expresión solamente para la primera, después hago lo mismo para la segunda, ¿sí? De esta manera. Cuando yo distribuyo este diferencial, en el primer término se me va a cancelar y me va a quedar esto, ¿sí? Entonces, este va a ser como mi término independiente, por lo tanto lo que voy a hacer es llevarlo para este lado de la expresión y acá me va a quedar. Esto lo voy a conocer porque lo obtengo directamente de las funciones que voy a tener de dato. Y lo que yo quiero obtener, ¿sí? En este caso, perdón, me fui para atrás, ¿sí? Lo que quiero obtener es esta parte, ¿sí? Las dos derivadas. ¿Se entiende? Entonces, voy a borrar ahora, pero estos son los pasos que yo hago, digamos, con cada una de las dos expresiones, ¿sí? Las dos funciones implícitas voy a hacer eso. Me vuelvo para atrás, voy a borrar un poquito. Por lo tanto, haciendo eso, me va a quedar esto, ¿sí? Fíjense que ahí obtuve los diferenciales para las dos funciones, yo lo había hecho recién solamente para esta. Dividimos a todo por el diferencial de x, y fíjense que lo único que hice acá fue acomodarlo de esta manera. A la derivada parcial de la función con respecto a la variable independiente, ¿sí? La pongo de este lado, ¿sí? Nada más que eso. Entonces, divido todo por el diferencial y llevo este término para este lado de la igualdad, en ambas expresiones, ¿sí? Entonces, de esa manera me queda estos términos que los voy a conocer, ¿sí? Que vendrían a ser como los coeficientes de las incógnitas, ¿sí? Por lo tanto, eso va a armar el determinante del sistema, ¿sí? Y después voy a poder obtener, si quiero obtener la derivada de y con respecto de x, lo que hago es cancelar toda esta columna, ¿sí? Y me va a quedar que el determinante de la derivada de y con respecto de x va a ser la columna de las derivadas con respecto de la función implícita con respecto de x para las dos funciones, y estas derivadas de la función implícita con respecto de z, ¿sí? O sea, resuelvo como si fuera un determinante de Cram, ¿sí? Entonces, el determinante del sistema, ¿sí? Va a estar dado por un determinante formado por los coeficientes de las incógnitas, es decir, estas dos derivadas parciales de la función implícita, de las funciones implícitas, ¿sí? Con respecto de y con respecto de z respectivamente, ¿sí? Y ahora, quiero obtener la derivada de y con respecto de x. Fíjense que no es parcial. ¿Por qué? Porque y depende de una sola variable, que en este caso es la x, ¿sí? Y se obtiene cancelando esta columna y me va a quedar en la primera columna las derivadas parciales con respecto de x, ¿sí? Y en la segunda columna me va a quedar la derivada
las derivadas parciales de las funciones implícitas, pero con respecto de z. ¿Sí? Fíjense que lo que hice acá fue sacar el signo de la expresión. Ya esto es escrito de forma simbólica, ¿sí? Y de la misma manera obtengo la derivada de z, ¿sí? Nada más que para la derivada de z, ¿sí? Anulo esta columna y me va a quedar los términos de la derivada de parciales de la función implícita con respecto de y, ¿sí? En el numerador, y en la segunda columna con respecto de x, ¿sí? Ya sacando el signo factor común. Y perdón, o como yo ya estoy queriendo obtener la derivada, que es mi incógnita, están divididas por el determinante del sistema, ¿sí? El jacobiano del sistema. ¿Se entiende lo que hacemos? Más o menos. Bien. Vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos, ¿sí? Este sistema de dos derivadas, de dos funciones implícitas. Fíjense que ambas funciones implícitas dependen de tres variables, x, y z. Pero, para poder obtener esto, el ejercicio me tiene que decir qué variable depende de qué. En este caso me está diciendo que directamente necesito obtener derivada de y derivada de z. ¿Sí? Las dos con respecto de x. Lo que me está dando a entender es que x es la variable independiente del sistema. ¿Sí? La otra manera que me pueden decir es, suponiendo que z es función de x y que y es función de x. ¿Sí? De esta manera también me estarían dando a entender que x es la variable independiente. ¿Sí? Ojo que también les podríamos cambiar, ¿sí? La expresión y decirle, bueno, z es f de y x es f de y. Entonces ustedes tendrían que armar los sistemas sabiendo que y es la variable independiente, por ejemplo, ¿no? En este caso directamente me pide calcular las derivadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo más cómodo siempre es arrancar calculando todas las derivadas de las funciones implícitas que puedo obtener, ¿sí? Pero básicamente acá lo que tenemos que armar es el sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, para poder resolver el sistema, el determinante del sistema que está formada por las derivadas parciales de la función implícita con respecto a las variables dependientes, que en este caso son y z, ese determinante tiene que ser distinto de cero. Si no, no voy a poder resolver, ¿sí? Entonces armamos. ¿Cómo acomodamos? O sea, lo importante es mantener un orden en la función, ¿sí? Pero de esa manera, siempre y cuando ustedes digan, bueno, a ver, y va a estar en primer orden y z en el segundo orden para acordarse cómo van a armar los determinantes después, ¿sí? Pero tranquilamente pueden dar vuelta a esto, ¿sí? Y acordarse después cómo armar el determinante al revés, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, en este caso, y es la que ocupa la primera columna y z la segunda columna. Por lo tanto, lo único que hago es obtener las derivadas parciales con respecto de x y de y y de z y las reemplazo en este determinante, ¿sí? Entonces, eso es lo que hice acá, ¿sí? Después calculo el determinante, ¿no? Que va a ser el producto de esto menos el producto de esto, ¿sí? Ahí ya está llevado a esa expresión. Una vez que ya me di cuenta que es distinto de cero, bueno, ahora quiero obtener la derivada de y con respecto de x. Entonces me tengo que acordar que en la primera columna va a ir la derivada parcial con respecto de x en el numerador, ¿sí? Por eso es importante acordarse el orden. Y en la segunda columna va a ir la de z. Y en el denominador va este determinante que ya obtuvimos al principio. Y fíjense que como yo ya coloco el signo acá, no hace falta llevar este término a este lado de la expresión. Directamente voy a obtener las derivadas de acá, ¿sí? Porque ya está el signo en la expresión, ¿sí? Entonces obtengo las derivadas, en este caso, fíjense, derivo esto con respecto a x, me da 3x cuadrado, no tengo más x, entonces esa derivada es con 3x al cuadrado. La derivada de x de la segunda, que vendría, esta sería g, ¿sí? G de x, y z, ¿sí? Entonces derivo esto y me da 1, ¿sí? Y acá voy a tener la derivada parcial con respecto de z, menos 5,
y la derivada parcial con respecto de z de acá es 3z al cuadrado, ¿sí? Resolvemos este determinante y lo dividimos por el otro, y ahí obtendría la derivada de y, la función derivada de y, ¿sí? En este caso. Y lo mismo hacemos para z. Nada más que ahora, en el numerador, en el determinante del numerador, cambio el orden. En la primera columna van a ir la derivada de la función implícita con respecto de y, y en la segunda con respecto de x, ¿sí? Es lo único que cambia, esta parte de acá. Calculamos ese determinante y obtenemos la expresión que estamos buscando. ¿Se entiende más o menos? ¿Entiende? Exactamente, ¿sí? Y de seguir un orden, es decir, o sea, esto ayuda un montón a acomodarme las funciones al principio como para poder armar después los determinantes, ¿sí? Siguiendo ese orden. Vamos a lo que sigue. Obviamente, hasta ahora teníamos una sola variable independiente. Ahora le agregamos, ¿sí? Que son dos las variables independientes, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos dos funciones implícitas, ¿sí? Y fíjense que tiene 4 variables cada uno. Y a su vez me dice que dos de esas variables se pueden definir como funciones de las otras dos. O sea, fíjense, U y B, en este caso, son las variables dependientes y X e Y son las independientes. Por lo tanto, tengo que tener 4 derivadas parciales ya ahora, porque cada una tiene eh, dos variables independientes. Sí, justamente, ahí vamos a ese caso. Obviamente, y lo puedo seguir extendiendo, ¿no? Pero bueno, vamos al caso en donde tenemos dos variables independientes, ¿sí? Por lo tanto, ya no tenemos derivadas únicas, como era en el caso anterior. Fíjense que en el caso anterior, ¿sí? No hablamos nunca de derivadas parciales de las que queríamos obtener, porque x e y, z e y tenían una sola variable independiente, ¿sí? Sí, hablamos de derivadas parciales cuando derivamos esto, ¿sí? Porque acá estamos suponiendo que es una función de 3 variables, por lo tanto son derivadas parciales. Pero las que yo quiero obtener son derivadas únicas, ¿sí? En este caso no. En este caso tenemos x e y como variables independientes, o sea, dos variables independientes, y dos variables dependientes, ¿sí? O sea que quiero obtener 4 derivadas. Y obviamente acá la cosa se complica bastante, ¿sí? Porque mi sistema está armado por estas dos funciones implícitas de 4 variables, ¿sí? Hacemos lo mismo, ¿viste? Vieron, calculamos el diferencial, ¿sí? Y las acomodamos. Fíjense cómo las acomodo. En el del primer lado de la igualdad vamos a tener las variables dependientes, ¿sí? Y del segundo lado de la igualdad vamos a tener las variables independientes, ¿sí? La X y la Y. Entonces, la idea es obviamente armar el determinante del sistema. El determinante del sistema sigue estando formado por, ¿sí? Las derivadas de la función implícita con respecto a las variables dependientes, ¿sí? Si este sistema existe y es distinto de cero, entonces yo voy a poder resolver, encontrar la derivada parcial con respecto de u y de b con respecto de x y de y respectivamente, ¿sí? A través de la función implícita. Si esto no se cumple, no voy a poder obtener estas derivadas de acá y sí o sí necesito la forma explícita, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar este sistema? Bueno, el determinante, ¿sí? El diferencial de u va a quedar igual a, en el caso de obtener, perdón, en el numerador, ¿sí? En el denominador va a ir el determinante del sistema, ¿sí? Y en el numerador va a ir, en principio, la columna. Si yo quiero el diferencial de u, ¿sí? Es como que se anula esta columna y me va a quedar, ¿sí? Los términos que están de este lado de la expresión en la primera columna, ¿sí? Y las derivadas de la función implícita con respecto a la otra variable dependiente, vamos a borrar un poquito acá para que se entienda, ¿sí? Y esta anulé, y esta es la que me queda de este lado, ¿sí?
Una vez que hacemos eso, ahora lo separo en dos, en los términos que tienen X y en los términos que tienen Y, ¿sí? O sea que lo que hago es aplicar propiedades de las matrices. Fíjense que el denominador prácticamente es como que si estuviera dividiendo los dos términos, ¿sí? Entonces lo que separo es primero este término de acá, ¿sí? Y después, ¿sí? Lo separo, distribuyo el denominador. Bueno, entonces, esto que me queda acá va a ser la derivada parcial de u con respecto de x. Y esto que me queda acá va a ser la derivada parcial de u con respecto de y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue el diferencial de u. ¿Qué significa esto? Que yo si hubiera tenido u f de x y, ¿sí? El diferencial de u va a ser igual a la derivada parcial con respecto de x, vamos a llamarle f' de x, por diferencial de x, más la derivada parcial de la función con respecto de y, por diferencial de y. Es decir, lo que estoy queriendo obtener. Derivada parcial de u con respecto de x es esto. O sea, esto de acá. Derivada parcial de u con respecto de y, ¿sí? Va a ser esto. ¿Se entiende? Más o menos. Bien. Acá. Y análogamente, ¿sí? Hacemos lo mismo, pero para B, ¿sí? O sea, en el caso de B, para armar ese determinante, se cancela esta columna, ¿sí? Se me cancela esta columna de acá. Ay, voy a sumar tal vez, ¿sí? Y me va a quedar los términos de U, ¿sí? Y en la segunda columna me va a quedar todo esto, ¿sí? Entonces, haciendo lo mismo, separando los términos de x y los términos de y, entonces podemos obtener la derivada parcial de u de b con respecto de x y la derivada parcial de b con respecto de y. ¿Sí? Esto acá es determinante, fíjense, me faltó ahí justo el simbolito. Parece rebuscado, pero no es tan rebuscado, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Hay derivadas parciales en todos lados, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, fíjense, acá tenemos un sistema de ecuaciones, dos funciones implícitas, dependen, ¿sí? Fíjense, tenemos una función que tiene la variable u, b, x, y la segunda tiene x1, y b, o sea, tienen las mismas variables. Entonces, estas dos funciones implícitas definen a u y a b como funciones de x y de y. O sea, me tienen que dar este dato de alguna manera, ¿sí? Me lo pueden dar de esta manera, ¿sí? Como diciendo u y b son funciones de x y de y, o directamente encontrar las derivadas estas, que me está diciendo que x e y son las variables independientes, ¿sí? Y como me está hablando de derivadas parciales, ya se puede suponer que u y b tienen más de una variable independiente, ¿sí? Entonces, armamos los sistemas de ecuaciones, tengo que armar primero el determinante del sistema, que está formado obviamente por las derivadas de la función implícita, ¿sí? Con respecto de u y de b, ¿sí? Siempre traten de ser ordenados, de seguir un orden, ¿sí? De saber que en la primera columna va la u y la segunda columna va la b, digamos, como para poder resolver más simple. Entonces, obtenemos esas derivadas parciales, ¿sí? Entonces derivo. Esto con respecto de u es igual a 1. Esta con respecto de u es igual a x, ¿sí? Esta con respecto de b es igual a 1, ¿sí? Y esta con respecto de b es igual a y. Calculamos el determinante, que sería y menos x, ¿sí? ¿Es distinto de 0? Sí, a menos que y valga 1 y que x vale 1, ¿sí? Si estuviéramos en el punto 1, 1 ya no podríamos resolver de esta manera, pero como no nos pide un punto directamente, podemos escribirlo de forma genérica, ¿sí? Entonces,
¿Es distinto de 0? Sí, es distinto de 0. Mientras no sean iguales, son distintos de 0. Entonces ahora tenemos que armar la derivada parcial de u con respecto a x. Yo no puse acá la expresión, pero me tengo que acordar que vendría a ser el término que está en el primer diferencial de x, y va a ser la derivada parcial con respecto de x, de f de x y g' de x, ¿sí? Y en la segunda columna van a estar los términos de b, ¿sí? Acuérdense, los términos independientes y el término de la derivada de la función implícita con respecto de b. Reemplazamos, ¿sí? Y obtenemos la derivada parcial con respecto a u. Esta, para i, es igual, nada más que lo único que me cambia es que en el primer término, en la primera columna, van a estar las derivadas parciales de la función implícita con respecto de i, tanto para g como para f, ¿sí? Obtenemos, y ahí ya tenemos la expresión. Ahora tenemos que armar la de b. Entonces, ¿qué no tenemos que acordar? Es que en el determinante de b, en la primera columna van a ir los términos con respecto de u, ¿sí? G de u. Eso es lo que me tengo que acordar. Y la otra es igual, ¿sí? Y lo mismo para la de b con respecto de i, ¿sí? Lo único que me cambia es que en esta van a ir los términos de x y acá van a ir los términos de y. ¿Vamos hasta acá? Pausar un ratito la grabación. Entonces, vamos a suponer que ahora quiero calcular la derivada de z con respecto de t. Entonces, fíjense, ¿cómo está expresada la derivada? Como si fuera una derivada de una variable independiente, o sea, no como derivada parcial. ¿Por qué ocurre esto? Porque acá tengo una función z que es igual a x cuadrado por coseno de y al mismo tiempo tengo una llave que me dice que x e y dependen de t, ¿sí? La diferencia de lo que vimos en la clase de derivada de función compuesta, ¿sí? O sea, o lo que venimos viendo ahora, lo que me está diciendo es que a su vez x e y dependen de una tercera variable, ¿sí? Pero esto está definido como si fuera una función compuesta, pero al mismo tiempo esa función compuesta está definida como si fuera una función implícita, ¿sí? Porque no me está dando explícitamente la expresión. Es decir, la clase de derivada de función compuesta yo hubiera tenido esto, ¿sí? Y voy a tener una llavecita acá que me decía x es igual a t de x, ¿sí? Y es igual a t de tanto, ¿sí? Por ejemplo, t cuadrado y t. Entonces, esto está escrito de forma explícita. Pero acá tengo un sistema de ecuaciones, o sea, yo sé que x e y dependen de t, ¿sí? Pero no tengo la forma explícita. Esa es la diferencia con lo que está en derivada de función compuesta, ¿sí? Entonces, con esto que vimos hoy, podemos resolver esto armando un sistema de ecuaciones en donde nosotros sabemos que x e y son funciones implícitas de t, ¿sí? Pero para obtener esta derivada tengo que aplicar la regla de la cadena de derivada de función compuesta, ¿sí? Entonces, olvidémonos un poco de la derivada de la función implícita. Si yo tengo esto escrito de esta manera, esto es una función de x y de y, ¿sí? Que a su vez x depende de t, vamos a llamarle h de t, y y depende de t a través de esta expresión, ¿sí? O sea, donde h y g son los nombres de las funciones, ni nada más que eso, ¿sí? Entonces yo tengo que saber que tengo un sistema donde z es mi dependiente, t es mi independiente, y x e y son mis intermedios, ¿sí? Entonces, para obtener la derivada de z con respecto de t, tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces la derivada de z con respecto de t va a ser igual a la derivada de parcial obtenida de acá de z con respecto de x por la derivada de x con respecto de t. Más la derivada parcial de z con respecto de y por la derivada de y con respecto de t. ¿Sí? Estas dos derivadas son las que voy a obtener ahora con la función implícita, es decir, a través del sistema de ecuaciones que armo de acá.
¿sí? Esas dos. Y esta la obtengo directamente de acá, ¿sí? Eso es lo que me tengo que acordar. O sea, por regla de la cadena tengo que armar esta expresión. Y para obtener estas dos derivadas, vamos a obtenerlo a través de la función implícita. Entonces ahora borro todo esto. Y arrancamos. Entonces, esta es la regla de la cadena y yo necesito, como no tengo las formas explícitas de estas dos expresiones, necesito obtener esto y esto a través del sistema de ecuaciones, o sea, a través de derivada de función implícita. Entonces, ¿sí? Las otras dos derivadas las obtengo directamente de acá, ¿sí? La derivada parcial con respecto de x, esta es igual a 2x por coseno de y, ¿sí? Y la derivada parcial de f con respecto de y, es decir, esta de acá, es igual a x cuadrado por la derivada del coseno de y, que es menos seno de y, ¿sí? Entonces, las que me faltan de datos son estas dos, y eso lo voy a obtener a través de la derivada de función implícita, del sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, armamos nuestro sistema de ecuaciones, nos olvidamos de todo el resto, ¿sí? Y yo sé en este caso que t es mi variable independiente, ¿sí? Por lo tanto, el determinante de este sistema va a estar dado por los coeficientes, por las derivadas parciales de la función implícita con respecto de x y con respecto de y. Eso tiene que ser distinto de cero, si no, no voy a poder obtener las derivadas a través de la función implícita, ¿sí? Calculamos este determinante y me da así, distinto de cero. Ahora quiero obtener la derivada de x con respecto de t. ¿A qué va a ser igual eso? Anulamos esta columna y va a ser las derivadas de la función implícita de estos términos, es decir, de t, ¿sí? Y en la segunda columna, la derivada de la función implícita con respecto de y, dividido el determinante del sistema, ¿sí? Y obtenemos la derivada de x con respecto de t. Después hacemos lo mismo con y, nada más que cambiamos el orden, ¿sí? De las columnas del numerador. En la primera columna van a estar las derivadas de la función implícita con respecto a la otra variable dependiente, que en este caso es la x, y en la segunda columna las derivadas parciales de las variables independientes. Y en el denominador, el determinante del sistema. ¿Sí? Una vez que obtenemos estas dos derivadas, las otras ya las tengo, lo único que armo es la regla de la cadena y obtengo la derivada que estoy buscando. ¿Sí? Fíjense, todo esto es esto, todo esto es esto, ¿sí? La derivada de parcial con respecto a y es esto, por lo tanto es esto de acá, y esto de acá es la derivada de y con respecto a t. ¿Sí? Obviamente, podemos sacar la mínima expresión, ¿sí? Y de esa manera tenemos la función derivada de z con respecto a t. Y si me piden en un punto, lo que había que hacer era reemplazar a x ahí por sus equivalentes, que en este caso no los voy a tener, ¿sí? Así que por lo general me suelen dar un punto determinado para poder calcular x y para poder calcular y de esa manera obtener la derivada de z en algún instante, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy.